no hay conductor, ¿ok? No hay nadie ahí. Y el coche se está moviendo solo, cielo santo. Vele, Billy, tengo mucho miedo. Oiga, no, sí está bastante impresionante esto. Hola, señor fantasma. ¿Se divierte? Now take the dance floor, take the lead, rock out, yeah, y'all listen up. Me gal, no for them be question about the checks that you got. No for them be question about the name and the cost. Can't buy designer when them sing a store class. So them a hot gal and them can't keep a spot. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, mis cracks? ¿Qué onda, mis cuates? El Rey Palomo ha aterrizado en tierras guatemaltecas. Así es, comienza la travesía por Guatemala. Hermoso, bellísimo país que yo ya había visitado hace unos buenos, ya bastantes años. No me acuerdo tan bien, de verdad ya han pasado muchos años. Así que dije, ¿por qué no ir de nuevo? Creo que es hora de visitarlo una vez más, refrescar mi memoria, documentarlo como es posible. Vamos a estar visitando lugares bien cool. Algo me dice que este país será muchísimo, en demasía de su agrado. Primer choque cultural con el que me he encontrado en Guatemala, amigos míos. Ustedes bien lo saben, yo soy el Rey Palomo. De hecho, mi marca de ropa se denomina Rey Palomo. Pues resulta que aquí la palabra paloma es una manera de llamarle al miembro masculino. Vaya, al nepe coloquialmente se le denomina paloma. Entonces en la calle la gente me dice así, ah, ¿que eres el Rey Palomo? ¿Eres el rey del nepe? Y yo así de, no, hermano. Hay una gran diferencia entre ser el rey del nepe y ser el rey nepe. Otra cosita que me han estado diciendo mucho en las calles, al parecer aquí se hizo muy conocida una noticia que yo envenené a unas palomas en un parque o algo así. Entonces mucha gente me lo hace saber así, que tú sí ves el que mató a las palomas en el parque. Y yo así de, ¿qué? Yo jamás dañaría ni a una paloma ni a un nepe. Soy el Rey Palomo, amigos míos. Pues bueno, damos inicio a esta travesía en una comunidad llamada San Felipe de Jesús, muy cerca de la antigua Guatemala, aproximadamente una hora y media de la mera capital de este país, Ciudad de Guatemala. Hoy vamos a estar viendo los generales, vamos a estar conociendo, aprendiendo palabras locales, viendo artesanías del lugar. Suele pasar seguido que siempre en el video inicial de una aventura me dicen así, Luisito, ¿por qué no fuiste a visitar esto y te faltó ver mucho más? Amigos míos, si son nuevos suscriptores, que sé que últimamente hay varios, les indico, yo siempre hago varios videos de un país. Entonces tranquila, la anguila, esta va a ser una travesía larga, muy detallada y muy bonita. Acompáñenme, amigos míos, que la hermosísima Guatemala nos espera. Vamos a darle. Ok, primera cosita que vamos a hacer aquí en Guatemala. Me he dado cuenta que en las calles es muy normal ver estos puestos de playeras, de remeras, de poleras con frases tradicionales. Entonces digo, la verdad, ok, reconozco que mi t-shirt Rey Palomo es una reverenda joya, la cual todos, sinceramente todos deberíamos de tener, pero creo que está más cool tener una prenda local. Entonces vamos a ver qué nos encontramos. Vean, estos cracks tienen una oración a la cerveza, ¿ok? Es la oración a la cerveza, dice: Santa cerveza que estás en el hielo, tan refrescante suena tu nombre. Venga a mi boca tu cuerpo, hazme sentir el sabor del encuentro, hágase tu presencia en la mesa como en la tienda. Danos hoy nuestro trago de cada día, perdona nuestras mezclas, así como nosotros perdonamos al mesero. No nos dejes caer en el suelo y líbranos de la cirrosis. Amén, hijo de... Sí es eso, ¿verdad? Ahí está. Ya entendí. Es que dice hip, miren, dice hip, así como hip. Ya es el hipo, así de amén. Yo pensé que era hijo de... Pues ahí está la oración a la cerveza, por si tenían la duda. A ver, yo me voy a llevar esta está cool. Ya escogí la mía, me quedó cabal, dijeran aquí, mucha, quedó cabal. Trae varias frases, esta palabra me gusta, mucha. Sí recuerdo que la primera vez que vine a Guatemala todo el mundo decía mucha. ¿Qué tal? Se ve bonito, se ve chulo, se ve calidad. Vamos a seguir recorriendo. A ver, ¿con qué más nos encontramos? Me
Encontré aquí a la señorita Argelia. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, por la gracia de Dios. Me están contando que este atuendo que tiene la señorita Argelia es de la región de ¿qué? De San Juan, Comalapa. Órale, oye, qué bonito, qué colorido. Quiero contarles este dato que está peculiar. Esta es la moneda de 25 centavos de quetzal. La moneda en Guatemala es el quetzal. Esta moneda equivale a un quetzal, que vale aproximadamente 15 centavos de dólar, que son como 3 pesos mexicanos, un poquito menos. Bueno, la moneda de 25 centavos tiene una historia interesante. Chéquense la mujer que está aquí, ¿ok? Es una mujer indígena. Esta mujer sí existió, vaya, sí fue una persona de la vida real. Se llamaba Concepción. Obviamente, al estar en la moneda de 25 centavos, la gente le agarró cariño y le apodó Doña Chona, ¿ok? Doña Chona es un personaje muy célebre en Guatemala. El dato interesante es que hace cerca de 70 años o algo así que ella accedió a salir en la moneda, vaya a ser retratada para hacer la imagen de la moneda. Se le pagó la cantidad de 2 quetzales, amigos míos. Vaya, lo que hoy en día sería como así de, mira, accediste a salir en la moneda por más de 70 años, amiga, o bueno, y los años que faltan por venir, tome usted 2 quetzales. En aquel entonces no sé cuánto valdría el quetzal, yo me imagino que mucho más, pero es como si hoy en día te dijeran así de, hey, vas a hacer la imagen de un país, toma 30 centavos de dólar. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Dato triste, recientemente hace unos 5 añitos, Doña Chona murió, falleció, pasó a mejor vida, pero se le recuerda con muchísimo cariño porque por supuesto que será una parte de la cultura guatemalteca, posiblemente por siempre, o si no, por décadas, tal vez cientos de años por venir. Todo este es el rumbo de la plaza principal de Antigua Guatemala. ¿Y saben qué me he dado cuenta? Que en una ciudad tan clásica, también conservada como esta, se puede apreciar súper bien la cantidad de iglesias que solía haber en el pasado, cuando recién llegaron los europeos a América. De hecho, dato preciso, en esta ciudad podemos apreciar una iglesia en cada 100 metros. Y ahorita que estuvimos volando el dron lo pudimos apreciar. De verdad que tú ves iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia. ¿A qué se debe todo esto, Luisillo? ¿Acaso los habitantes de Antigua Guatemala son muy religiosos? Tal vez sí, pero esa no es la razón. La razón es porque cuando recién llegaron los europeos, ellos estaban buscando una manera de exprimir cada centavo que los locales pudieran darle. Entonces idearon un sistema mágico basándose en la religión que se llamaba el sistema del diezmo. Así que ya que les habían inculcado bien dura la religión, así de, oye, es que Diosito te va a cuidar y Diosito te va a hacer todo, y la historia de la Virgen María y Jesús que vino a rescatarnos, les dijeron así de, pero ¿sabes qué? Si quieres la protección de Dios nuestro Señor, si la quieres al full, si quieres que Él te cuide en todo su esplendor, amigo mío, tienes que darnos el 10% de todo lo que tienes. Y a esto le llamaron el diezmo, porque es el 10%. Entonces la gente, como quería la protección de la iglesia, ellos voluntariamente iban y con mucha honestidad, porque por supuesto no le puedes mentir a la iglesia, iban y daban el 10% de todo lo que tenían. Y de esta manera fue como si fueran haciendo mucho dinero. Por supuesto, con esto no estoy diciendo nada malo de la iglesia ni nada. Por supuesto que hay iglesias excelentes y no hay que generalizar. Hay iglesias muy buenas que hacen cosas muy chidas, pero al menos lo que se pudo apreciar aquí y la razón por la cual había tantas iglesias era para que todos los habitantes no tuvieran un pretexto y todos dieran su diezmo. ¿Lo amerita? Por supuesto que lo amerita. La iglesia halló una manera de quitarle sus riquezas a los locales de una manera completamente voluntaria. Vaya dato. Verán, recorriendo este bellísimo país, Guatebuena, pedí que me trajeran especialmente a conocer el Paso Misterioso. Estuve viendo varios videos en internet, leyendo varias cosas que afirman que en efecto es un lugar muy misterioso, muy peculiar. Pues se trata de un tramo de carretera que va en bajada, pero a pesar de esto, a pesar de que la carretera baja, las cosas
suben. Vaya, hay videos en internet de personas que ponen su automóvil en neutro y tú puedes ver claramente cómo va así en bajadita y los automóviles suben. De igual manera he visto que hacen experimentos con pelotas, con botellas. Así que estando por aquí dije, ¿por qué no venir a conocer el Paso Misterioso y comprobarlo, a ver de qué se trata? La verdad es que me daba mucha curiosidad. Este lugar se encuentra a unos 130-140 kilómetros de Ciudad de Guatemala, en el departamento de Sololá. Llegar estuvo facilito y obviamente vamos a aprovechar para visitar cosas que estén por esta región. Y bueno, este letrero lo indica. Al parecer hemos llegado al Paso Misterioso. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Quiero que observemos esto claramente. Aquí va la carretera para allá, ok, va como en subida. No muy pronunciada, pero ahí está la subida. Vamos a ver, ahí está. Hagamos el experimento. A ver, va la prueba de fuego. Esta botella circular que encontré en el vehículo. En teoría, la carretera está subiendo para allá, ok. Esto, miren, como que va de subida. Entonces, en teoría, la botella debería de bajar. Vamos a colocarla y... ¡ah, caramba! Oigan, es real. El misterio es cierto. La botella está subiendo sola. ¡Dios santo! Tía Chanchis, una vez más experimentando con esos hongos misteriosos. Se le metió Satanás, se le metió un demonio. A ver, quiero intentar algo. Voy a darle tantito impulso a la botella para abajo. En teoría debería de seguir bajando, ¿no? Porque pues esto va como ligeramente como así, como que sí me siento un poquito como que voy para allá. Entonces vamos a checar. Ok, botella, vamos a darle tantito impulso para abajo. Debería de seguir bajando, ¿ok? No, miren. Sí se va para allá. ¡Oh, cielo santo! Es como pasear a un perrito. Tiene vida propia esta botella. Oigan, qué misterio. Está muy interesante. No pensé que fuera real. Sin embargo, lo es. Los videos en internet no mentían. Ojo, sí debo decir que la subida como tal no es tan pronunciada, pero sí es evidente. O sea, sí es evidente que va para allá la calle. Me da curiosidad hacer el experimento con un automóvil. A ver si de igual manera el automóvil sube solito. A ver, ahí está, la prueba irrefutable. Miren. No hay conductor, ¿ok? No hay nadie ahí. Y el coche se está moviendo solo, cielo santo. Vele, tengo mucho miedo. No intenten este experimento en casa, está un poquito peligroso dejar la camioneta así. No se preocupen, venimos todo un crew que estamos supervisando. Pero miren eso, en efecto está moviéndose sola, la camioneta está subiendo sola y no hay conductor. ¿Se le metió el diablo acaso esa camioneta? ¿Tiene vida propia? ¿Es este el inicio de una película de terror muy mala? Oiga, no, sí está bastante impresionante esto. Hola, señor fantasma. ¿Se divierte? ¿Tú ya habías hecho este experimento, Edwin? Es como una visión óptica, que es como generalmente muchos ok. Vaya, tu teoría es que realmente esto sí va de bajada aunque lo vemos de subida. Exactamente. Puede ser, yo también le voy más a eso. Había estado leyendo que otra de las teorías es que supuestamente, aunque va de bajada la carretera, supuestamente el viento desde allá como que agarra más fuerza, como que por una perpendicular o algo así. Entonces que realmente es como obra del viento lo que está haciendo que las cosas suban en vez de estar bajando. Pero no sé, yo la verdad creo que estoy más con Edwin y le voy a que es una ilusión óptica. Como que realmente la subida que estamos viendo es una bajada. Le voy más a esa teoría. O sea, lo tienen, el Paso Misterioso de Guatemala. Si están por el rumbo, ¿cómo se llama este departamento? Sololá. Si están en el departamento de Sololá en Guatemala, pues vengan a hacer experimento. Tráiganse varios objetos para hacer la prueba, creo que vale la pena. Está interesante, está divertido. Yo le voy más a que, como dice Edwin, es una ilusión óptica, que nos estamos dejando engañar por esos hongos misteriosos que comimos en la sopa. Pero ahí está interesante el experimento. Continuemos recorriendo bella Guatemala, Guatebuena. A ver qué otras curiosidades nos encontramos. A mis espaldas, el lago de Atitlán. Chequen esta señora vista que estamos contemplando. Es una señora vista ya separada, empoderada. Salió adelante con sus 8 hijos. Es un señorón
vistón. Y desde aquí estamos observando algo bien peculiar. Observen ese cementerio de ahí, ese cementerio que estamos contemplando. Chequen cómo es de colores. Vaya, no es un cementerio todo gris como normalmente se suele ver. Este de verdad que está muy alegre, es muy colorido. Pues esto realmente tiene una razón de ser muy bonita, y es que aquí en estas zonas de Guatemala se tiene la creencia de que el que un ser querido esté partiendo no tiene por qué ser algo del todo triste. La tumba donde tú estarás descansando será de tu color preferido. Entonces, por ejemplo, si mi color favorito es azul, van a ser mi nicho, mi tumba toda azulada. Esto les digo con la finalidad de que estos sitios, en vez de sentirse tristes, melancólicos, tenebrosos, se sientan alegres. ¿Por qué? Porque la felicidad continúa y la vida no tiene un final. Me gustó mucho esta ideología que me platicaron, que se suele ver a la vida, a un ciclo de vida, como una espiral. ¿Por qué? Porque este tiene un inicio, pero nunca tiene un final. Vaya, una vez que tuviste vida, seguirás siendo vida por el resto de la eternidad. De igual manera, otra cosita que me estaban contando que refleja muy bien esta ideología es que me estaban diciendo que cuando se hace un velorio aquí en Guatemala, no pueden faltar los chistes y los juegos de azar. Cada que sucede un velorio van a haber cartas, van a haber dados, va a haber alguien ahí echándose los chistoretes y por supuesto va a haber mucha bebedera. Tío, tráigase el mejor vino. Tía, tráigase la cerveza, que el primo Johnny acaba de fallecer. La verdad lo veo como algo muy bonito, el hecho de que se vea esto como no una tristeza, sino como una alegría que se continúa dando. Me llamó mucho la atención y en efecto, siempre el final de un ciclo hay que verle el lado positivo, aunque sea algo que pudiera parecernos muy feo, muy oscuro. Siempre hay un lado bonito y el final de un ciclo puede siempre simbolizar el inicio de uno nuevo. Estamos ahora conociendo Panajachel. Digo conociendo de una manera errónea porque yo ya había venido aquí anteriormente. Vine aquí y wow, me acuerdo que era una ciudad de fiesta tremenda. De verdad que eran unos tiempos muy diferentes de viajero para mí. Ahorita la estoy viendo con otros ojos. Ahorita ya la estoy viendo más como, mira qué bonito. Tiene una cultura muy local, muy chula, muchas artesanías. La verdad es que cuando vine la primera vez nada más fue como, miren, hay shots de $10. Lo estoy viendo con otros ojos. Aquí Edwin me está compartiendo unos buenos datos, lo agradezco. Oigan, bien interesante. Ahorita se acercó una chica y me dijo, oye, tú te tomaste una foto con un amigo mío hace un buen de años. Y yo, neta, y me dijo, sí, la subiste y le pusiste que te encontraste a un gemelo. Y wow, me acuerdo perfecto de esa fotografía. Se las voy a dejar en este momento. Calen a este crack, este nivel de padrotazo. Gemelo, hermano, si es que llegas a ver esto, te mando un abrazo. Hay que reencontrarnos. Tal vez tenemos más hermanos perdidos por la vida. Pero bueno, Panajachel en sí se caracteriza porque es una ciudad un poco playera. Curiosamente, hoy en día ya no tiene playa, vaya, ya al haber subido tanto el nivel del agua, ya la playa ha desaparecido, al menos por temporadas. Mucha fiesta, mucha relajación, mucha artesanía y sobre todo muchísimo tuk-tuk. Aquí es la capital del tuk-tuk, amigos míos. ¿Solamente aquí o en toda Guatemala? En todos los departamentos. En todos los departamentos, ok. Departamento se refiere como a las ciudades que no son la capital, exactamente. Se siente como muy lugareño, como muy pequeño, muy bonito, muy acogedor. Y bueno, amigos, así es como concluye esta aventura, esta introducción por Guatemala. Hemos visto ya bastante, pero he estado viendo mucho más, de verdad. Ya quiero subir todos los demás videos, he estado grabando cosas bien chidas. Esténse bien al pendiente del canal, que está muy buena la aventura por Guatemala, de verdad. Estamos haciendo cosas bien divertidas. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo guatemalteco.